¿vale? O grandes sacerdotes que se encargaban de los ritos del dios Tilenum Monte Teleno, hoy por hoy Monte Teleno. Para los astures todos los dioses vivían en un monte. De ahí que, por ejemplo, su río, el Jerga, fuese un río sagrado, donde se tenían que bañar todas las mujeres de todas las tribus astures para los ritos de fertilidad. Los astures se distinguían por dos cosas. Primero, por la crianza, principalmente de ganado, tema que luego continuó durante la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX. La zona de Astorga ha sido muy conocida porque toda la zona de los alrededores, llámese la Cepeda, llámese Lo Alto, llámese la Maragatería, son tierras de pastos. Entonces, había una gran transhumancia y de ahí que inclusive haya una gran vía que era la vía Mérida o Emérita Augusta, Astúrica Augusta. Debido a ello, los astures se llevaban muy bien con diversas tribus helenas, entre ellas las tribus de Cartago. Debido a la guerra que había entre Roma y Cartago, y por el imperio de unos contra otros, acabamos envueltos la península ibérica en las guerras que llevaron a cabo la colonización de Hispania. Por cierto, Hispania, el nombre de Hispania significa tierra de... ¿Por qué? Porque aquí había muchísimo conejo, no solamente de 2 patas, sino de 4, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Llegan los romanos, nosotros nos llevamos muy bien con los griegos, queremos coger y queremos tener una serie de rutas comerciales con ellos. Claro, resultado, vamos a ir a por los astures, vamos a conquistarlos. Tener en cuenta que ya desde un siglo antes los habían ido viniendo a la península hispánica y tomándola desde el sur hacia el norte. Entramos en los últimos tiempos de batallas. Unas batallas donde... Continuamos con la historia de Astorga. En el vídeo anterior nos hemos quedado a media hablar porque resulta que se nos cortó la luz de la cámara, ¿ok? Entonces, bueno, nos quedamos sin batería, aparecen saltos. Vamos a continuar, ¿vale? Os he hablado en el vídeo anterior del conflicto de los astures, inclusive de por qué entre Astorga y La Bañeza siempre ha habido esa rivalidad tonta, ¿vale? Que no es por culpa de los de La Bañeza, no, fallo, es por culpa de los de Benavente, porque como os he comentado, los brigaicinos traicionaron a las tribus astures en favor de los romanos por una serie de puestos y de dinero económico. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con la época de... Hemos hablado de Astúrica Mac, ahora vamos a hablar de Astúrica Augusta. Llegamos en el año 17 a.C. con una dominación romana. Bien. Astúrica empieza a gustarle muchísimo a los emperadores romanos y es nombrada Augusta. Augusta es un título que obtienen las villas de descanso y las villas importantes. Recordemos que Astúrica ha sido nombrada Proconventus. ¿Qué significa Proconventus? La península ibérica se divide en 4 partidas, ¿vale? Tárraco, Emérita, Astúrica. Entonces, claro, Astúrica domina el tercio norte peninsular. El tercio norte peninsular queda en manos de un gobernador. Ese gobernador es el padre de Poncio Pilatos, Julio Pilatos, bajo supervisión de Tito el Grande, del general que tomó para Julio César la ciudad. De ahí que se diga inclusive que posiblemente Poncio Pilatos pudiese haber nacido en Astorga. ¿Ok? Bien. De hecho, la casa del gobernador, los restos de la casa del gobernador es lo que hoy en día conocemos como el conjunto monumental de Astorga,
compuesto por una domus, ¿vale? O resto del paisaje del oso y el pájaro, por ejemplo, que está ahí en la zona de los Frailes, muy buena. Los restos romanos de toda esa sauna, de toda esa domus, ¿vale? De toda esa casa de gobernación. Y, por ejemplo, proseguimos por comentaros un poquito más cositas muy curiosas de la historia de Astorga. Por ejemplo, vamos a hablar del barrio de los judíos. Y muchos diréis, ¡uy! Puerta de Rey, fallo. Puerta de Rey no era una judería hasta bien entrada la Edad Media. La primera judería que hubo en Astorga era el barrio de San Andrés. En la zona de lo que hoy en día se convierte en la finca del Cortijo, la zona que está por detrás del Cabildo de la Cofradía del Bendito Cristo de los Afligidos, toda la zona donde está ahora mismo aposentada la iglesia de San Andrés, etcétera, etcétera. Eso, en tiempos, los astures llegaron a un pacto de hospitalidad con los judíos y tuvimos nosotros la primera judería que se conoce en la península ibérica. Y muy importante porque estaba fundada por un nieto del mismísimo Jacob. Por lo tanto, la Torá y todo eso convivía con los ritos de culto astures de la zona. De ahí lo que yo antes hablé de la importancia que tenía la cultura astur, con referente también a todo lo que nos venía de importación por parte de la cultura helénica y de los pueblos con los que los helenos negociaban y comerciaban, entre ellos el pueblo judío. ¿Vale? Bien, de ahí viene la famosa judería. La judería después, pues poco a poco se va trasladando y abarca todas las zonas exteriores. ¿Vale? Los romanos hemos de decir que construían 3 murallas. Nosotros hoy en día conservamos una. Pero los romanos construían 3. Una, la muralla que daba a la zona de gobernación. 2, la muralla que era la defensa de la villa. Y 3, la empalizada de palos. ¿Vale? Si hablamos de esa muralla de defensa de la villa, vale, esa ha ido desapareciendo y se han convertido en los castros, ¿vale? O acotaciones de fincas, de diversas fincas que hay aquí en la zona. A la vez también es muy importante hablar de que en nuestra zona, de las épocas astures, que no sabemos ni lo que significa ni lo que no, conservamos muchísimo petroglifo. ¿Vale? Los petroglifos son piedras a las cuales se les hacía ciertas marcas, ciertos agujeros, por llamarlo de algún modo, ciertos estilos que le daban un significado ritual, un significado muy ritual, muy sagrado para los astures, pero que lamentablemente no conservamos documentación sobre ello ni su significado. Pero bueno, es bueno que sepáis que esto existe. A la vez también, desde tiempos astures, se conservan las neveras asturromanas. Neveras que se cargaban de agua en el verano, por llamarlo de algún modo, ¿vale? Y se convertían en hielo en el invierno. De hecho, se siguieron usando durante años y años y años, hasta bien entrado el siglo XX, en el cual la electricidad ha dado como origen la refrigeración, pero hasta entonces, todo ese hielo que se conserva ahí a perpetuidad, se sacaban bloques de hielo para que los arrieros pudiesen llevar todas sus cargas a lo largo y ancho del país. Como yo dije antes, somos una zona de pastoreo agroganadero, de ahí la importancia de la alimentación fuerte para trabajar en el campo. De ahí que, por ejemplo, la comida tradicional de cualquier maragato sea el famoso cocido maragato. ¿Por qué? Porque aquí era tierra de crianza de garbanzos, porque claro, los veranos son secos, era tierra de mucho pastoreo y mucho pasto, por lo tanto, de muchas variedades de carne, y de ahí que el cocido maragato tenga 7 variedades de carne, ¿vale? El cocido maragato, como todos sabemos, pues se come al revés,
empieza por las 7 variedades de carne, continúas por los garbanzos con verdura y zanahoria y patata, por lo menos yo le he hecho zanahoria y patata, otros no sé, ok, y finalmente acabas por la sopa y si lo has reventado, si lo has reventado te metes entre pecho y espalda unas natillas maragatas que te van a saber a teta de novicia, ok. Bueno, pues eso es muy importante. Seguimos un poquito por el tema romano. La evolución de toda la zona de gobernación, de todo lo que es el Proconventus, hizo que aquí se crease una serie de conjuntos de calzadas. Estas calzadas son muy famosas, entre ellas el famoso Camino de Santiago. A ver, no hay prueba documental que verdaderamente Santiago Apóstol llegase a verdaderamente fundar ese camino, ¿vale? De hecho hay otra gente que dice que si en vez de ser ese fue otra especie de santo, entre comillas, de la época que fue unificando cultos y tal. Bueno, la cuestión es que en Astorga se unen varias vías. La vía del norte, ¿vale? Que te baja directamente de Roncesvalles, pero por toda la costa, y luego baja hacia aquí, y aquí unifica hacia Santiago. El camino de Roncesvalles tradicional, el que se impuso ya a partir del siglo XI-XII, de que ya la península ibérica empezaba a ser tomada. El camino de la Vía de la Plata, que viene a morir de Mérida a Astorga, ¿vale? Que no se nos apunte Gijón, que Gijón no tiene nada que ver, ¿ok? Que el camino de la Vía de la Plata muere en Astorga y nace en Mérida, ¿vale? Y finalmente, pues tantos caminos van a conjuntar finalmente en una única calzada al cabo de Finisterre, Finisterra para los latinos, ¿vale? O para los romanos, o cabo del fin del mundo, el cabo del fin de la tierra, de ahí las famosas columnas de Hércules y otra serie de cuestiones que podríamos estar hablando ahora mismo de leyendas célticas, todas las que queráis y un pelín más. Pero bueno, es bueno que sepáis un poquito cómo queda el tema en la época romana. De la época romana, por supuesto, supuestamente, Astorga también, al ser una de las primeras comunidades cristianas, adquiere el título de apostólica, porque supuestamente el apóstol Santiago estuvo aquí. De hecho, los bajos de la catedral se conservan en estilo románico, ¿vale? Los bajos. Cuando estoy hablando de los bajos, estoy hablando de las catacumbas, porque por supuesto la catedral es plateresca, como todos sabemos. Astorga fue destruida en muchas ocasiones, ¿vale? Llega el fin de la dominación romana, como todos sabemos, en el 460 cae el Imperio Romano. Entonces los godos y visigodos se hacen cargo, después de batallar mucho, de la ciudad de Astorga, Astorga, tal, ¿vale? O sea, hay varias derivaciones del nombre hasta llegar al nombre de Astorga. Astorga, por supuesto, con la organización ya entre godos y demás, porque claro, Astorga fue destruida por los godos, fue destruida por Almanzor, ¿vale? Almanzor le costó alma, corazón y ayuda entrar en la ciudad de Astorga y arrasarla. Nunca hemos sido una ciudad fácil de tomar, eso lo pueden decir inclusive Napoleón, ¿vale? Luego ya os hablaré de Napoleón. Os va a encantar la historia de Napoleón en Astorga porque su famosa mano fue herida aquí, y además por un maragato, el amigo Pedro Mato, que para eso está en la piqueta de la catedral. Así que eso que sepáis, que es historia de Astorga. Pero bueno, llegaremos a ese punto. Siguiendo un poquito por lo que eso ya es la historia medieval, ¿vale? Porque ya hemos avanzado de la historia romana a la historia medieval. Astorga pierde un poquito la influencia que tenía del Proconventus cuando, ¿vale? Tanto
subir los árabes, bajar los árabes, subir los árabes, bajar los árabes. Como sabéis, el primer, se puede decir, principado es el Principado asturiano, de ahí nace el Reino leonés, ¿vale? Que sí, señores, que es más principal y no existía Castilla, hasta que León le dice, bueno, podemos dejaros ahí un poquito de terreno para que empecéis a formar un reinado llamado Castilla, ¿vale? Eso lo digo para toda esta gentuza que tanto adora Valladolid, ¿vale? Que sepáis que sin León os jodéis, que no existiría Castilla, Aquí se me nota a mí la vena leonesa. Pero bueno, vamos a decir las cosas claras, así que no nos abusen tanto, que podríamos hablar de leyendas leonesas, astur-leonesas, porque os recuerdo que la capital de Asturias es Astorga, porque somos Astures, somos los Astures Amacus, la verdadera capital de todas las tribus Astures, y de Astures, Asturias, y de Asturias, Asturias. Por lo tanto, capital de Asturias, de Oviedo, nada, Astorga. A ver si con eso aprenden las autoridades y de una santa vez aunan León y Asturias en lo que corresponde. León, Asturias, Salamanca y Zamora. Reino Astur-Leonés. Eso para que vayáis aprendiendo un poquito de historia, politiquillos. Bien, seguimos. Seguimos dándoos una buena refriega. Bueno, como hemos dicho antes, el reino astur-leonés llega a ocupar toda la zona de Galicia, toda la zona de Asturias, y León, Zamora y Salamanca. Astorga, para esa época, se convierte en un marquesado, ¿ok? Llevado por el marqués de Astorga. Es muy interesante que Astorga, por su ubicación de caminos, pusieron unas casas de cobro que se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XIX, que eran unas casas de peaje, ¿vale? Que llevaban los consumeros, ¿vale? Los consumeros, que seguramente los abuelos se han oído hablar de ellos, era gente que tenía la caseta en los caminos y era la hacienda de la época. La hacienda de la época en la cual, vale, ¿tú qué vienes a vender? Vengo a vender huevos, vale, pues el 10% de tus huevos, aquí. Eso era un poquito fuerte, ya lo sé. No le iban a arrancar los huevos al paisano, se supone que eran huevos de gallina. Bien, pues de ahí que los consumeros recogiesen todo ese material, ¿vale? Y la ciudad, bueno, pues las murallas fueron destruidas varias veces, las murallas son de base romana, pero en realidad se puede decir que nuestra muralla es del siglo XII, más bien, ¿vale? Y restaurada a lo largo de muchos años y conservada. El pie sí que es romano, el pie de esa muralla, ¿vale? Que está todo alrededor de Astorga, fortificada, y que tenía varias puertas de acceso. Llámese Puerta del Sol, y llámese Puerta del Rey, y llámese Puerta del Obispo, ¿vale? La Puerta del Obispo le llamaban así porque detrás de la Puerta del Obispo estaba la iglesia románica o catedral románica originaria, el palacio románico, ¿vale? Románico-gótico que tenía la ciudad, y por supuesto era donde estaban las instituciones religiosas. Bien, la Puerta del Sol era la puerta de entrada y salida de todo el mundo, ¿vale? Luego estaba el castillo de los marqueses de Astorga, porque el postigo no existía, ¿ok? Y luego, finalmente, estaba la Puerta del Rey, que solamente se abría para actos oficiales a recibir o a la familia real o a un enviado de la Casa Real que trajese sello real para la apertura de esa puerta, porque si no, por allí no podía entrar ningún vecino. De ahí que toda la judería y demás se concentrase para entrar siempre
a través del castillo o a través de la Puerta del Sol, ¿vale? La Puerta del Sol, os recuerdo que es la famosa cuesta de las 5 llagas, que tiene 22 grados de inclinación y es por donde venía todo el Camino de Santiago. Y de hecho era la puerta de acceso de los pobres y de todo el control judicial del amplio abanico que tenía Astorga, ¿vale? Bien, seguimos un poquillo lo que yo os digo, los godos, Almanzor, tal, vale. Cuando los sarracenos terminaron de destruir por última vez la ciudad, pues bueno, la ciudad sufre una serie de reconstrucciones y se decide ir haciendo poco a poco, pues todo lo que se había tirado abajo. De ahí que tras años de, bueno, inclusive cierto incendio que se supone que hubo allá por el siglo XVI, me parece, o por ahí, se decidiese después empezar la catedral, ¿vale? La catedral, luego con algo de money sobrante, el ayuntamiento, y de ahí que la catedral y el ayuntamiento se acabase sobre el 1700 y pico, 1737 o 57, ahora mismo la fecha no os la sé decir exacta, y por tanto tenga muchísimo plateresco la catedral, pero vamos, la catedral tiene una base, llamémoslo gótica, ¿vale? Bueno, románico en su fondo, gótico, y acaba en plateresco. Impresionante la fachada, ¿vale? Os recomiendo la fachada porque es una pasada. Inclusive hay una cosa interesante de la catedral de Astorga, es que está construida sobre una laguna de agua natural. Y es más, hubo un estudio inclusive para coger el agua en un momento dado, si fallase el Sierro, para consumo de la ciudad. Por si no lo sabíais, os lo digo. Bien, eso está en las catacumbas abajo. Bien, bueno, vamos a ver. De ahí ya llegamos a otro hecho histórico muy importante. Bien, hemos hablado de la época medieval. A lo largo de años no ha tenido más incidencia en la ciudad hasta que llega la época napoleónica, ¿vale? La época napoleónica, bueno, a ver, Astorga al fin y al cabo quedó convertida en un cruce de caminos, una importante diócesis, eso sí, porque ocupaba un gran trecho peninsular. Tengamos en cuenta que hasta la mitad de Orense, bien avanzado, es Astorga, esa es la diócesis de Astorga. Todo, y un trechísimo, o sea, es una de las diócesis más grandes que había. Y a mayores vamos a hablar un poquito ahora de la historia de Napoleón, ¿vale? Como todos sabemos, en el año de gracia del 1805, ¿vale? 1804, 1805, Napoleón quiere conquistar toda la nación española. Quiere conquistar toda la nación española, invita a Carlos IV, a su hijo Fernando VII, ¿vale? Y lo secuestra. Quiere imponernos en España un señor que no nos representa a nadie, que era su hermano, Pepe Botella, ¿vale? Yo creo que lo de ponerle lo de la botella debía de ser porque le debía de gustar el drinking, cosa mala. Pero bueno, la cuestión está que eso lleva a batallas campales, lleva a un estado de guerra de guerrillas. Es ahí donde nace un plato típico español, ¿vale? La tortilla francesa. Por cierto, la tortilla francesa le llamamos así por una cosa muy simple. Los bandoleros tenían que irse a los montes, ¿vale? Y como no tenían otra cosa que comer, comían los huevos hasta de los pájaros, los estrellaban en un cacharro, le daban vuelta y vuelta, y de ahí, como obligaban los franceses a pasar más hambre que Dios talento, de ahí el nombre de tortilla francesa, ¿vale? Ni más ni menos. Ahora ya sabéis la historia de la tortilla francesa, o como los franceses le llaman, omelette. Bien, pues aquí ya sabéis un poquito más de historia.
Cuando llega la época de la Revolución, ¿vale? Los franceses deciden entrar a saco, aire y fuego en Astorga, a tomarla, ¿vale? Tardaron más de, me parece que fueron 17 meses, por ahí anda la cosa, o 11 meses, bueno, fue un tiempo de la leche. Fue tal el bombardeo que sufrió Astorga que el palacio que teníamos, que era románico gótico, el palacio del obispo, fue derribado. Fue tal el bombardeo que sufrió Astorga que fijaos que me gustaría que vieses el ancho que tiene el lienzo de la muralla. Pues fijaos para tirar la puerta del obispo abajo, para poder acceder. En esos días previos, un maragato llamado Pedro Mato, ¿vale?, cogió e hirió a Napoleón gravemente y le dejó una de las manos inútiles. De ahí que Napoleón siempre se metiese la mano debajo de la pechera, porque estuvo muy grave, muy grave, muy grave. Pero el paisano, pero hay que decir que ole sus cojones, porque con 6 disparos en el cuerpo y herido de muerte, vino a dar la voz de alarma de que la ciudad se protegiese porque venían las tropas de Napoleón. Y a Napoleón le costó una campaña de Dios y ayudas tomar Astorga para él. De hecho, hubo varios derribos. Primero, en esa época desaparece el castillo de los marqueses de Astorga. De toda la piedra del castillo de los marqueses de Astorga nace la plaza de toros y nace toda la bajada del Postigo. ¿Ok? Llamado así porque, claro, ahí había simplemente una entrada que era postigo, que era el postigo del castillo antiguo, un castillo medieval precioso, ¿vale?, del cual se conservan unos grabados con el escudo de Astorga, que creo que verdaderamente teníamos que hacer algún tipo de recreación en esas fincas de por ahí abajo. Yo siempre lo he dicho, un centro comercial con una forma de castillo, con eso atraería muchísimo. Así que tomad nota, politiquillos de aquí de la zona, ¿vale? Ideas Arconada S.A. Y bueno, seguimos para viendo. Cuando se derrumba todo el castillo, ¿vale?, se crea ahí lo que decíamos, la cuesta y un portón que se cerraba. Por cierto, hasta que acabó la guerra civil, ¿vale?, bien pasada ya la guerra civil, estoy hablando de los años 60, la ciudad se cerraba todas las puertas todas las noches, y el que quedase dentro, dormía dentro, y el que quedase fuera se jodía, que tendría que dormir en los prados. De ahí que en la zona de San Andrés, por ejemplo, o en la zona de Puerta de Rey, se creasen muchas fondas para peregrinos, para gente así, ¿vale?, para que toda la gente que no podía dormir en ese momento dentro de la ciudad pudiese dormir fuera, en algún sitio, refugiada. Bien, seguimos para Vigo. Si hablamos de la historia de la ciudad de Astorga, hablamos de Pedro Mato, ¿vale? Pedro Mato, como os dije, fue el que le dio la mano a Napoleón, ¿vale? Hubo una serie de personas, en los mártires de Somiedo, ¿vale?, de gente herida, de los voluntarios de León, etcétera, etcétera, gente que con 2 palmos de narices le plantaron cara a Napoleón. Cuando se hizo la restauración del tejado de Fátima se sacaron, me parece que fueron 62 balas de cañón. 62, que se conservan en el regimiento de artillería lanzacohetes de campaña número 62 de Astorga, alias Raica, ¿vale? Bien, aparte, para más narices, vamos a decir las cosas claras, estamos hablando de una ciudad en las cuales el general Santocildes con sus soldados conlleva después la liberación de la ciudad, ¿vale? Se conserva de esa época, o se conservaba, mejor dicho, de esa época,
un pequeño truco. Los curas mandaron crear un callejón que iba desde la catedral al nuevo palacio episcopal y del palacio episcopal al culo del león y el águila, ¿vale? El homenaje a los franceses que hay en la Plaza Santo Cildes, ¿vale? A los franceses, o sea, a los españoles, la victoria sobre los franceses, mejor dicho, perdón. Y de ahí comunicaba con una callejuela que iba a morir hasta el convento de Santa Clara. Por cierto, el convento de Santa Clara, muy interesante, y antes de que se me olvide, uno de los primeros conventos que fundó la Santa Clara en España, ¿vale? Siglo XIV, XIV, mejor dicho, porque estamos hablando del 1400 y algo. Os lo recomiendo ver. Hay un Cristo de Gaspar Becerra allí, en su capilla, que a ver si con un poco de suerte el obispado lo restaura, que está hueco, y eso que tenéis ahí es un patrimonio algo fuera de lo común, ¿vale? Una preciosidad. Aparte, las hermanas Claricias encantadoras. Un saludo, vecinas, ¿vale? Por eso os digo yo que os lo recomiendo ver, ¿vale? Y seguimos un poquito por lo que ya es la historia interior, ¿no? Historia interior de Astorga. Si hablamos del modernismo, podríamos hablar que de aquí han salido ministros, ¿vale? Entre ellos, Ricardo Bullón, ¿vale? Que fue un importante ministro vamos, Ricardo Bullón, abuelo, que fue un importante ministro de los tiempos de Isabel II, ¿vale? Vamos, por eso digo yo que tenemos personajes para dar y tomar. Otro personaje histórico muy importante es que de aquí es Torquemada, ¿vale? Pero Torquemada, ojo, no Torquemada el de la Inquisición, Torquemada el literato. ¿Y quién más? Os podría decir, bueno, os podría decir unos cuantos más, pero bueno, tampoco quiero ahí extenderme porque este vídeo ya supongo yo que, ¿verdad, amigo Luismi? Va siendo bastante largo. Entonces, para que os hagáis una idea, la ciudad de Astorga se distingue por dos cosas. Uno, cabezonería. Dos, que es muy difícil de conquistar. Y tres, que tiene unos excelentes productos. Hablemos no solamente del cocido maragato, que os lo recomiendo comer aquí, ¿ok? O aquí, o en Castrillo de los Polvazares, que es un pueblo que conserva el encanto medieval del siglo XII, ¿vale? Aunque también os recomiendo los dulces de aquí, llámese chocolates. Astorga fue la primera fábrica real de chocolates. Cuando la reina Isabel la Católica trae el cacao, su nieto, ¿vale?, nombra Astorga la fábrica real de chocolates para el ejército español. Y se suministraba desde aquí todas las tabletas de chocolate como alimento a los ejércitos de España. De ahí que los ejércitos de España sean los mejores del mundo. Y no lo digo por haber sido oficial reservista, ojo. Ni tampoco por haberme dedicado a caballero legionario, por Dios. Que no se me note que yo soy militar. Bien, seguimos para mí. Lo que yo os decía. El tema, por ejemplo, de la fábrica real de chocolates. La fábrica real de chocolates estuvo situada en Astorga, ¿vale? Os recomiendo todas las variedades de chocolate, os recomiendo visitar el Museo del Chocolate, donde se puede apreciar la historia de este manjar, ¿vale? E inclusive tienen temas de catas, con lo cual yo, que vosotros vendría a verlo. Y lo que yo os digo, y después están los hojaldres y las mantecadas, ¿vale? Dos dulces típicos aquí. También os recomiendo los merles de la flor y nata, que no se pueden probar en ningún otro lado, nada más que en Astorga. Así que
Por cierto, un saludo a mis amigos de la Florinata. Y bueno, sobre mantecadas, bueno, hay tres principales fabricantes, ¿vale? Tenemos, bueno, no voy a hacer un halago de uno para desprestigiar a otro, ¿vale? Digamos que todos son muy buenos. A mí particularmente, por ejemplo, los hojaldres de la Mallorquina me vuelven loco. Los Alonso están buenos también. Y los de la Ermita, 3/4. Bueno, es que uno no sabe ni con cuál quedarse, porque cada uno tiene su matiz. Yo os diría que llevéis una caja de cada. Así de claro. Porque además os vas a ver a teta de novicia. Eso con un vaso de leche os entra para el cuerpo, que vamos. Y seguimos para Bilbo. Como os dije antes, ¿vale? Como se derribó el tema de la catedral, ¿vale? O sea, perdón, de la catedral, del Palacio Episcopal, se hizo un Palacio Episcopal, se manda a construir un Palacio Episcopal. Ahí entramos en la historia más moderna de Astorga, ¿vale? Y Gaudí, Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, vale, pues le encargan un Palacio Episcopal y le encargan una iglesia, ¿vale? La iglesia de San Andrés. Pero como sabéis, Antonio Gaudí murió por culpa del tranvía, de ser atropellado por un tranvía. El palacio estaba a construir a 3/4 y la iglesia simplemente estaba en los planos, ¿vale? Se encarga su segundo arquitecto de acabar una obra y rematar la otra. La iglesia de San Andrés, que había sido destruida anteriormente, era una iglesia románica, había sido quemada por culpa de los franceses, pero debajo de sus piedras aparece un Cristo, el bendito Cristo de los afligidos de San Andrés, ¿vale? Os lo recomiendo ver. Es una obra anónima, se supone que la hizo un médico judío, se supone, por unos escritos y demás. Está perfectamente medida, hasta el más milímetro. Y para encima es un Cristo milagroso. Os recomiendo ver ese Cristo. Ese Cristo no tiene parangón. Sale en procesión todos los Viernes Santo, ¿vale? Y el Palacio de Gaudí hoy en día es el Museo de los Caminos, ¿vale? El obispo decidió en su día que en vez de usarlo de residencia se usara el museo. Y él vive dentro de, vamos, el actual vive dentro de las dependencias del seminario, ¿vale? Que han destinado a obispado. Y el seminario, pues hoy en día, pues sinceramente es un edificio un poquito desaprovechado. Podríamos hablaros de que el seminario es del siglo XVI, ¿vale? Muy bonito también, muy digno de ver. Zonas Astorga para ver y visitar. Yo os digo, Astorga no es una ciudad que si se quiere ver bien, la puedas ver en un día. Por lo menos os lleva 2. Porque hay muchas cosas alrededor que merecen la pena también ser vistas, ¿vale? Llámese Castillo de los Polvazales como pueblo que conserva las piedras y tradiciones de antaño de la arriería. Llámese Santiago Millas, que también tiene un tema culinario muy bueno. Llámese la Fuente de Cuatro Caños en San Andrés, ¿vale? En concreto en la Lagudina. Llámese la Fuente Astur o Fuente de Hierro, al lado de la Salle, también en la Lagudina. El pulmón verde de la Lagudina, precioso. Seguimos. Bueno, un saludo también, y a ver si ojalá hoy, o sea, este año nos acompañe la suerte. Un saludo a todos los amigos del Astorga Fútbol Club, ¿vale? ¡Ánimo! Vosotros podéis. Si se quiere, se puede, y con 2 cojones más. Y después de comer un cocido, seguro. Seguimos. Astorga dispone de unas excelentes instalaciones deportivas,
¿vale? Llámese la piscina exterior, que abrirá en breve. Tenemos otra cubierta. Tenemos 2 pabellones deportivos a falta de uno, el de Rectivía, que se hace bastantes ferias, y el de Felipe Miñambres, que se dedica más a la actividad deportiva. Hay unas buenísimas canchas de tenis, hay canchas deportivas para todo tipo de gustos, ¿ok? Y luego, ¿qué deciros? Vamos a ver, zonas de paseo tenéis todas las que queréis, ¿vale? En la zona, yo os animaría inclusive a aquellas personas que busquéis una ciudad tranquila para los veranos y para disfrutarla, que vengáis e invertáis en Astorga, ¿vale? O sea, no os lo penséis, aquí sinceramente la vivienda no está cara, como en otras ciudades, está muy asequible, el terreno está súper asequible y os animo a que repobléis Astorga, a que inclusive las industrias que estáis por ahí perdidas, que no sabéis ni dónde buscar, busquéis esto, porque esto tiene un hilo de comunicación buenísima. Tened en cuenta que tenemos la A6 que nos une con Madrid y con Galicia. Desde aquí ir a Asturias es un paseo triunfal. Desde aquí tienes comunicaciones con toda España. La zona inmejorable, el trato inmejorable y gente muy currante. Muy currante. Por lo tanto, si quieres una zona de historia, de tradición, de buena gente, vente a Astorga. Por ejemplo, os voy a recomendar, ya que empecé los vídeos hablando de los temas Asturias y demás, que vengáis a ver la recreación histórica que se hace el último fin de semana del mes de julio, ¿vale? Fiesta de Romanos y Astures. Buscad por ahí vídeos en YouTube y os van a salir un montón de ellos. Y vais a ver la calidad de esa recreación histórica, ¿vale? Un saludo, por ejemplo, a todas mis amistades de la tribu nalicienses, por ejemplo, y el resto de tribus, por supuesto. ¿Ok? Y, ¿cómo no? Pues simplemente acabar que Astorga, aparte de toda la historia que ha tenido hasta aquí, tiene un gran futuro, un futuro en el que todos los astorganos y astorganas hemos de creer, y todos los españoles también. Entonces, yo os animo a que visitéis la ciudad, a que verdaderamente os integréis en esta ciudad, a que sintáis esta ciudad como propia, ¿vale? Tiene unas zonas de paseo preciosas, lo que yo te os digo. Cierto es que carece ahora mismo de soluciones industriales. El terreno industrial que tenemos está muy desaprovechado. Ojalá el polígono industrial estuviese mejor aprovechado. Las oportunidades comerciales que tiene Astorga son infinitas. Las oportunidades hosteleras que tiene Astorga son infinitas y el sector de hostelería no sabe aprovecharlo. Bronca a los hosteleros. Fijaros más, tened más amplitud de miras. Aprenderéis. Y sinceramente, es una ciudad que merece la pena. Astorga, una ciudad para el futuro. Y ahora, si quieres, corta. Un saludo a todos y os animo a que os suscribáis al canal de Luismi. Venga, Bueno, ánimo. Y ahora os dejo con Luismi. después de la bonita explicación que han dado aquí don Tomás Arconada Villar, yo no tengo más que agradecerle este rato, este vídeo que ha hecho, y recordaros que yo, como él decía, tengo en mi página de YouTube colgados vídeos del año pasado de las fiestas de Arturo Romano. Vos invito a que lo veáis, porque tengo un montón, tengo de la boda Arturo-Romana y tengo mucho. Bueno, vos recomiendo que entres en mi página, en mi blog. Antes de que se me olvide, ya que hablamos de actos también en Astorga, que sepáis, ¿vale? Esto para todo el mundillo LGTBI, que en Astorga se hace el orgullo gay gracias a la asociación de Agüen, ¿vale? Un saludo a ellos.
y que este año creo que va a haber inclusive hasta una boda, ¿vale? Os lo digo porque, a ver, como a la gente le gusta mucho fisgonear, pues eso, os lo he dicho. Pues nada, os recomiendo que estéis en luismi.com. Ahí veréis vídeos de todo tipo. Y más vídeos de las dietas de actos románicos. Así que, nada más, si este vídeo os ha gustado, damos las gracias repito, a Tomás Alconada Villar, por la presentación que ha hecho. Y chicos, hasta otro día. Venga, vámonos, adiós.